colocar las bases de lo que va a ser este capítulo 19. Y es por lo que me decidí. Vamos a comenzar por colocar las bases. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y como título en algunas Biblias tiene destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a leer la gloriosa palabra del Señor y luego vamos a orar para que Dios sea dándonos entendimiento a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Amén. Acompáñenme en oración. Padre, te damos a ti infinitas gracias y gloria en esta mañana, una vez más, por la bendición y privilegio que nos das de acercarnos a tu palabra, bajo el temor tuyo, el despertar un nuevo día, reconociendo que no hay Dios fuera de ti, que no hay salvación fuera de nuestro Señor Jesucristo, que no hay luz y entendimiento en tu palabra si no es por tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias por estos dones, gracias por tu favor, gracias porque nos permites venir a tu palabra y porque a través de ella nuestras vidas son transformadas. Hoy rogamos que más de ella sea en nosotros para que podamos vivir y tener la mente de Cristo cada día. Despeja nuestro corazón, te lo pedimos, nuestra mente, si hay algo que esté trayendo a nosotros distracción, rogamos para que tu Santo Espíritu nos ayude y podamos solamente meditar y descansar en tu palabra en esta mañana. Gracias te damos, Padre. Mira nuestras almas, mira nuestras necesidades, mira nuestra sociedad y habla, porque necesitamos oír de ti, Padre. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bien, este es otro de los juicios que en la Biblia están descritos y que como juicios han causado un gran impacto en la Biblia y están allí junto al gran juicio de Noé, el que sucede allí donde Noé es protagonista y está el diluvio. Este que estamos por leer es otro juicio también que llama mucho la atención y es un punto central, un eje dentro de la palabra. Y como decía anteriormente, mi deseo no es correr, mi deseo es que podamos entender con profundidad lo que está pasando en estas ciudades, en este juicio. Y es por eso que quise en esta mañana solamente colocar las bases para lo que vamos a estar viendo enseguida de este juicio que está por venir. Así que he titulado este sermón: ¿qué tan lejos estamos de Sodoma y de Gomorra? ¿Qué tan lejos estamos de Sodoma y de Gomorra? Y lo cierto es que cuando nadie aprende de la historia que sucede, tiende a repetirla. Y no es mentira, no es nada extraordinario, no es tampoco nada de ocultar, no es tampoco nada ajeno a que la sombra de Sodoma y de Gomorra venimos siendo la sociedad de estos tiempos. Somos aún la sombra de ¿quién? De Sodoma y de Gomorra. Y aún mucho más que la sombra. Lo vamos a estar viendo en esta mañana. Lo primero que vamos a ver entonces en este primer versículo y como primer encabezado son los ángeles y su visita. Los ángeles y su visita. Dice la palabra del Señor así: entonces, en el versículo 1, llegaron pues
los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Quiénes llegaron allí? Los dos ángeles. Y aquí se mencionan a los ángeles, a aquellos que en el capítulo anterior se describían como varones, pero ahora en el capítulo 19 se les llaman ángeles por el autor de este libro, que es Moisés. Espero que todos tengan Biblia a la mano, porque vamos a ver harta Biblia hoy. Porque si hay algo que quise extraer de estas primeras palabras de este versículo, es el hablar de estos seres celestiales, pero no hablarlos bajo un conocimiento humano, sino bajo el respaldo de la palabra de Dios. Entonces vamos a estar emprendiendo un viaje a lo largo de la Escritura para ver en cuanto a lo que se dice a los ángeles y en referencia a ellos, pero sostenido y respaldado únicamente ¿por qué? Por la Escritura, por la palabra de Dios. Me llama la atención porque son estos ángeles que han viajado casi 65 kilómetros de distancia para llegar a Sodoma y Gomorra, desde que se han despedido de Abraham y de Jehová, y ahora están en estas ciudades. También, obviamente, me llama la atención hablar de estos seres porque hoy en día, y gracias a lo que se ha hablado en cuanto a ellos y en cuanto a lo que se dice en cuanto a el tiempo o a la era de la edad moderna, de también lo que hablamos como tiempos antiguos, hemos visto que esta palabra y los ángeles, estos seres, han sido completamente distorsionados. El tiempo del Renacimiento ha causado que lo que estos seres son sea distorsionado. Por eso se oye hablar de ángeles con cabellos largos, con un rostros muy femeninos. Aún unos son femeninos, otros les colocan alas y envueltos en velos. Todo esto ha quedado como rezagos de lo que ha sido el Renacimiento por allá en el siglo XV o XVI, y como dibujaban y presentaban a los ángeles. Y esto hasta la fecha ha traído consecuencias, distorsiones en cuanto a estos seres celestiales. Por lo tanto, quiero colocarlo como primer encabezado allí. Los ángeles. Pero ¿qué dice la Escritura referente a los ángeles? Y lo primero que tenemos que ver de los ángeles es entonces que en hebreo la palabra es malak. Malak. M-A-L-A-K. Y esto quiere decir mensajero. Así que un ángel es un mensajero. La palabra básica es enviado. Así que es un mensajero y es un enviado. Un ángel es un ser celestial a que Dios le ha encargado una comisión. Eso es un ángel. No solamente esto, está la palabra también en griego, y es la palabra ángelos, que significa prácticamente lo mismo. Básicamente enviado, mensajero. Eso es lo que significa. Pero ¿qué tenemos que decir en cuanto a este término, en cuanto a este nombre? Ángel se encuentra 103 veces en el Antiguo Testamento. La palabra ángeles. Por eso llamo y centro la atención en estos seres. Ya Génesis nos ha hablado de estos ángeles, nos ha hablado de estos seres, pero quiero enfatizarme porque a lo largo de la Escritura también tienen mayor importancia y están constantemente siendo nombrados. Ángeles. Algo que también tenemos que tener claro es que estos ángeles son seres celestiales, pero también ángeles en algunas partes de la Escritura se le llaman a los santos de Dios. ¿Sí? En algunas partes de la Escritura se le llaman a los creyentes, como también son seres celestiales. Lo primero que vamos a ver de ellos entonces es su naturaleza. Vamos a estar viendo quiénes son, el número, cómo los crearon, sus atributos, su ministerio. Y así que todos con sus Biblias abiertas vamos a comenzar a buscar pasajes para aclarar en cuanto a estos seres especiales. Y dice en Job capítulo 1 versículo 6, rápidamente, Job capítulo 1 versículo 6.
antes de los Salmos, antes del libro de los Salmos, acercándose, como algunos llaman, el mes de la Biblia. Vamos a usar harto hoy la Biblia. Job capítulo 1, versículo 6. Lo primero que podemos ver de estos ángeles, de estos seres, es que son llamados hijos de Dios. Y lo encontramos en Job capítulo 1, versículo 6. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ojo ahí, y énfasis, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí están, los hijos de Dios. Estos seres celestiales son llamados también hijos de Dios. Luego está también Job 38, 7. Ahí en el mismo libro. Unos textos voy a leerlos, otros los voy a nomás a decir para que ustedes los apunten ahí si están tomando apuntes y puedan tenerlos como para poderlos explicar y compartir con otros. 38, 7. ¿Lo tenemos? Este texto nos dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí encontramos entonces hijos de Dios. Son llamados hijos de Dios. Pero también estos seres son santos. Son llamados santos. Y vamos a ver el Salmo 89. Salmo 89. Salmo 89. Versículo 5 y el versículo 7. No el 8 al 7, sino versículo o verso 8 y verso 7. Verso 5 y verso 7. Dice: celebraban los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Y el verso que sigue es el 7, dice: Dios temible en gran congregación de los santos. Está hablando de una congregación, está hablando de una reunión de ¿quiénes? De santos, que son los ángeles celestiales. Está hablando de el cielo y está hablando de una congregación allí. Bien, también son llamados en la escritura como ejércitos. Ahora, son nombrados hijos de Dios, son nombrados santos y son nombrados también en la escritura como ejércitos de Dios. ¿Dónde encontramos esto, mi hermano? Salmo 89, ahí mismo, verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Ahí encontramos Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos. ¿Cuál es su ejército? Entonces, ¿cuál es el ejército de Dios si se dice Dios de los ejércitos? Los ángeles, estas huestes celestiales que están allí. Otro nombre que reciben en esta relación es a las tropas militares, y por eso se dice de ejércitos. Por eso se dice de hombres que están a cargo de una autoridad suprema, y esa autoridad suprema es Dios. Estos son ellos. Tropas militares en el cielo. Ejércitos son millones de seres celestiales que rodean y custodian el trono de Dios. Ya veremos quién es y cómo es esto. Ahora, su naturaleza y atributos. Ya hemos visto sus nombres, ahora vamos a ver su naturaleza y sus atributos. Recordemos, esta es la base una de las bases para entender Génesis 19, el juicio allí. Su naturaleza y sus atributos son seres espirituales. Vamos al libro, a la carta de Hebreos. Algunos le dicen libro, pero sabemos que por muchas versiones sabemos que es una carta. Hebreos y allí en Hebreos vamos a encontrar capítulo 1, versículo 14.
Lo tenemos allí y dice la palabra del Señor allí, Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué nos está diciendo entonces? Son seres espirituales. Este es el énfasis allí, espirituales. Y podemos leer desde el versículo 13 para poder tener un poco más el contexto. Y nos dice, pues, ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí se ha nombrado a los ángeles. Ahí está haciendo relación a los ángeles. Y por eso decíamos, son seres espirituales. Como lo vemos en Génesis capítulo 18 y versículo 3 y aún en este mismo 19. ¿Sí? Que aunque son espirituales, se revelan de manera humana. Veíamos que en el capítulo 18, ¿cómo se les mencionaban? Varones. Se les decía varones. Así que a pesar de ser espirituales, se revelan a la humanidad con esta mente finita. ¿De qué manera? Como humanos. Ya veremos en cuanto a su género. Se les llamaba entonces espíritus. Con todo, aunque tengan apariencia humana, aunque tuviesen apariencia humana y se revelasen al hombre con apariencia humana, tienen algunas limitantes estos seres. ¿Cuáles son los limitantes de estos ángeles? Vamos a ver. No pueden procrear. Uno de estos limitantes que tienen estos seres es que ellos no pueden procrear. No se pueden reproducir. No pueden tampoco unirse en el matrimonio. Como dice Mateo capítulo 12, 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Y aquí el Señor les está respondiendo a los saduceos y les está diciendo en cuanto de quién sería la esposa, ¿sí? Y aquí vemos y les dice, no, es que en el cielo no van a haber casamientos, porque ellos serán iguales a los ángeles. Así que no se podrán reproducir, no podrán reprocrear y tampoco podrán darse en matrimonio ni casamiento. Tercero, ni están sujetos a la muerte. Ojo, los ángeles tampoco están sujetos a muerte. ¿Dónde? ¿De dónde podemos extraer esto? Lucas 20:36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Tampoco mueren. Vamos aclarando ideas de los ángeles, ¿verdad? Ahí vamos. El Señor respondió en cuanto a la resurrección a los saduceos, allí mismo también. Salmos 148, 2:5 también nos dice algo especial, son creados por Dios. Estos seres, viendo ya por la palabra que no pueden procrear, alguien los tiene que crear, ¿no? Alguien los tiene que hacer. Pues bien, es Dios quien está haciendo estos seres. Es Dios quien los ha formado. Y tenemos que ir al Salmo 148. Salmo 148. En sus Biblias. Y leemos desde el verso 2 al 5. Dice la palabra del Señor así. Alábenle vosotros todos sus ángeles. Alábenle vosotros todos sus ejércitos. Alábenle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Verso 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Dios está como autor y creador de ¿quiénes? De los seres celestes, de estos ángeles. Por su palabra, ¿no? El Señor nos dice, Él mandó, Él hizo, Él habló y fueron creados. Colosenses 1:6 también es un texto allí que nos sirve para hablar de esto.
Vamos rápidamente, Nuevo Testamento. Despeguemos hojas que a veces se nos pegan en la Biblia. No sé, ¿les pasa? Sí, pasa a veces, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es el autor? Dios. Ahí lo encontramos. Creados para que alaben al Señor. Los ángeles fueron creados simultáneamente, también lo dice la Escritura, y en cantidad innumerable. No solamente Dios los creó, sino que hace cantidades, hizo cantidades innumerables. ¿Dónde vemos eso? Ahí cerca, Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12, versículo 22. Bien, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nos habla de millares. Apocalipsis 5:11, también lo pueden buscar allí en sus casas, lo pueden escribir. También nos habla de una cantidad innumerable de ángeles. Así que estos seres fueron creados por Dios y fueron un gran número allí. Y debemos recordar entonces que no pueden procrear estos seres, ¿sí? Creados simultáneamente, creados en cantidad innumerable, no pueden procrear según Mateo 22:30, ni se casarán ni se darán en casamiento. Ahora, sus atributos, ya hemos visto en cuanto a su número, quién los creó, su mención, como a ellos se relaciona. Ahora veremos sus atributos. Poseen inteligencia. Ellos poseen inteligencia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, ahí cerca a Hebreos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Poseen inteligencia. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban. Alguien que pueda administrar tiene que razonar, ¿verdad? Entonces ahí están las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles celestiales, seres celestiales. Aquí lo vemos entonces. Poseen inteligencia. No solamente poseen inteligencia, también estos seres poseen sensibilidad. Sensibilidad. Lucas capítulo 15, versículo 10. Ahí no lo pueden buscar, yo lo puedo decir aquí. Así os digo que hay gozo delante de Dios. Alguien que tiene sentimientos, o siente tristeza, o siente alegría, o siente gozo, ¿verdad? Y el texto aquí nos dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermoso esto, ¿no? La palabra nos trae respuesta a todo. Los ángeles tienen inteligencia, tienen sensibilidad. Ahora, también tienen voluntad. Estos seres celestiales tienen voluntad. Judas 6, ahí cerca. Traté de ubicar los pasajes más cerca para que no tengamos que transportarnos tanto. Judas 6 dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
¿Dios obliga a estos seres a estar en algún lugar, según este pasaje? ¿Dios obliga a que ellos, o la voluntad de ellos está sujeta a la de Dios? No. Los ángeles tienen voluntad. Ahora, al transcurrir la historia y al transcurrir por la historia de la Escritura, sabemos que ángeles se rebelaron. Y para rebelarse se necesita tener voluntad. Uno de ellos fue Satanás, y con él la tercera parte. Lo encontramos allí. Así es. Eran libres de decidir si querían sujetarse a la voluntad de Dios, o eran libres de decidir si desechaban el mandato de Dios. Estos ángeles, si creer en Dios o no. Ahora vamos a ver en cuanto a su ministerio, el ministerio de los ángeles. En ellos hay jerarquías. Lo podemos ver por medio de Efesios capítulo 6, versículo 12, lo voy a leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí encontramos sus jerarquías. Primero, principados, luego nos dice que hay potestades, luego nos dice que hay gobernadores, y luego nos dice que hay huestes. Hay jerarquías en ellos, en los ángeles. No solamente hay jerarquías en los ángeles, también hay rangos dentro de ellos. Y vamos aterrizando de este viaje en cuanto a los ángeles. Hay ¿qué? Rangos. Uno de ellos es arcángel, y es denominado y se le da un nombre a uno de ellos, y ese nombre es Miguel. Arcángel Miguel, mencionado en Judas 9, su nombre significa ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Él es el encargado de defender a Israel. Por eso en la relación, en los momentos donde aparece este ángel, aparece este nombre, aparece este arcángel, lo vamos a ver en relación con Israel, defendiendo a Israel en el contexto. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 12, 1, 9. ¿Qué hace este arcángel? Disputó por el cuerpo de Moisés contra Satanás en Judas 9. ¿Y Moisés a quién representaba? Al pueblo de Israel. ¿Notan lo que dije? Las veces que aparece este arcángel, Miguel, está en relación de defender a Israel. Y aquí está combatiendo, disputando el cuerpo de Moisés con Satanás. Es un rango que se le da. Otro que también es mencionado por nombre propio es Gabriel. Y es mencionado en Daniel capítulo 9, versículo 21, y en Lucas capítulo 1, versículo 26. Pero este Gabriel tiene también un ministerio o una labor, una tarea específica. La de él es anunciar, y él es el mensajero especial de Dios en su palabra del Mesías. Cuando vemos y oímos de Gabriel, entonces estamos hablando que su nombre significa hombre de Dios o Dios fuerte. Y él es el encargado de llevar el mensaje y proclamar al Mesías y su reino. Esto es lo que hace Gabriel. Gabriel es quien explica en el libro de Daniel las 70 semanas, eso que vio Daniel. ¿Quién es el encargado de explicarle a Daniel esto? ¿Y por qué se lo explica? Porque está en relación con el milenio, está en relación con Jesucristo, el reinante. ¿Ven? Lo importante de los nombres y sus atributos, sus oficios. Y aquí está entonces Gabriel. Está anunciando las 70 semanas, explicándole, y también le revela el reino medio persa. Y también anuncia algo de Alejandro Magno. Este arcángel, este Gabriel. Gabriel anunciado en el nacimiento, Gabriel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Y es Gabriel quien anuncia al Mesías. Hermoso, ¿no? Qué contraste.
una tarea específica, una labor específica, donde al ver su nombre relacionamos qué está pasando en ese contexto. Los ángeles tienen ministerios importantes, ya hemos visto uno de ellos. Ahora también hay ministerios importantes, unos son querubines, encargados de defender la santidad de Dios. Querubines, estos son encargados de defender la santidad de Dios. Pero uno escucha por ahí hombres, envía querubines, envía serafines. ¿Ellos de qué están encargados? De custodiar la gloria de Dios, no de custodiar humanos. Estos querubines, recordamos que cubrían el propiciatorio, donde descansaba la presencia de Dios allí en el lugar santísimo, ¿recuerdan? Que tenían ¿cuántas alas? Según nos dice ahí el libro. Con 2 cubrían 4, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. Ahora también hay otros que son llamados serafines. Estos serafines se describen alrededor del trono de Dios, pero con otro propósito: adorar a Dios. Isaías capítulo 6, versículo 2. Vamos allí a Isaías, para que no se me distraigan. Isaías capítulo 6, un texto precioso. Isaías capítulo 6, versículo 2. Y está hablando de la revelación de Dios a Isaías, pero vamos a leerlo desde el 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. ¿Querubines tenían cuántas? 4. Serafines tienen 6. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cuál es la labor y el servicio de estos? La adoración a Dios. Serafines, encargados de la adoración de Dios. Ahí están. Sirven a Dios, sirven a Cristo, pero también los creyentes son beneficiados por el ministerio de estos seres espirituales, estos seres celestes. Son comisionados para ayudar en las siguientes maneras. No voy a profundizar o a hacer buscar textos. Primero, en la protección física de los creyentes. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Salmo 34, versículo 7. Provisión física. ¿Quién alimentó a Elías? Los ángeles. Primer libro de Reyes 19, 5 al 7. Dios alentó a Pablo por medio de ángeles. Hechos 27, versículo 23 y 25. Direccionó a Felipe, ¿recuerdan con el etíope? Es un ángel quien le da dirección a Felipe. Así que da dirección. Este es el ministerio para con nosotros. Ayuda a Pedro a ser libre de un momento donde a Jacobo le habían cortado su cabeza y ahora Pedro está encarcelado. Y son los ángeles quienes le ayudan a salir de prisión. Ayudan a la liberación. Y también ayudan a llevarnos a la morada celestial. Y tendríamos que leer Lucas 16, 22 para poder entender esto. ¿Quiénes nos llevan en ese carruaje al cielo? Lucas capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Quién lo llevó al seno de Abraham? Los ángeles. Ahí lo vemos. Y por último, la Biblia prohíbe que se rinda a ellos adoración.
Colosenses 2:18, Apocalipsis 19:10, Apocalipsis 20 del 8 al 9. La Biblia es contundente y, ojo, es importante aquí, prohíbe que se rinda adoración a los ángeles. ¿Y ante quién cayó Abraham en el capítulo 18, en los primeros versículos? Ante Dios. Estaban los ángeles y ninguno de ellos le reprochó que se levantase, porque ahí estaba Dios, la teofanía. Uno de estos tres varones, una vez más la palabra nos asegura y nos afirma que era Dios, porque la Escritura no llama a rendirle adoración a los ángeles, algo que hoy se ve, altares a los ángeles, altares que van de casa en casa porque están hospedando ángeles, según el credo de muchas personas. Les dejan agua, una mesa especial, un altar donde ellos van a reposar por unos días y luego ese altar será llevado a otra casa y serán hospedados de amigos en amigos. Estos son movimientos que hay hoy en día. Hay un libro por un gran presentador colombiano que lo sacó y lo escribió en referencia a la adoración de los ángeles. No es esto bíblico. No es esto bíblico. Su apariencia es masculina. Nunca vamos a verlo como lo escriben y lo dibujan, como lo decía anteriormente en el siglo XV y de allá para acá. Nunca los vamos a ver vestidos como mujer o con apariencia de mujer. Son siempre seres masculinos. ¿Enviados por quién? Enviados por Dios. No podemos tolerar ni podemos oír tal cosa como que desato ángeles, envío ángeles. ¿Quién y de quién son ministros? De Dios. ¿Quién tiene autoridad sobre ellos? Dios. Es Dios quien nos envía. Y a lo largo de la Escritura, en los momentos donde aparecen los ángeles, vamos a ver que Dios está actuando de manera especial allí y está enviando estos seres. No somos nosotros. Falsos predicadores llamando ángeles, dándoles órdenes a ángeles. No es bíblico. No es bíblico. Son ministros de Dios. A favor de nosotros sí. Con lo que vimos, con los diferentes servicios a nosotros sí, pero enviados por Dios. Esto para aclarar un poco en cuanto a lo que son los ángeles. Y bien, estos son los ángeles que se dice y están en el capítulo 19, la primera base. Voy a ver hasta dónde me alcanza el tiempo para la segunda base. Y tenemos que volver al texto base, que es Génesis 19, para que su mirada esté allí. Génesis 19. Pero de estos ángeles se dice algo, que llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Por lo que leemos posteriormente de esto, desde estos versículos, podemos saber que algo que sobresalta en este juicio y en este capítulo, ya las veces que lo hemos leído, ¿cuál era el pecado que sobresaltaba, que sobresale de Sodoma aquí? ¿Cuál es ese pecado? Homosexualismo, lesbianismo, inmoralidad. Ese es el pecado. Ahora quiero tomar la otra base. Y la otra base es Sodoma. Es Sodoma. Y vemos que sí es claro, y la palabra y el capítulo nos describe mucho en cuanto a lo que está pasando con los ángeles y los hombres de aquella región. ¿Y por qué decimos homosexualismo? Porque los ángeles se manifestaban como hombres, como varones. Y tenemos que ver entonces la inmoralidad del pueblo, la inmoralidad de estas ciudades. Tenemos que leer entonces que no solamente, aunque resalta ese pecado, hay más pecados detrás de Sodoma y de Gomorra. Hay más pecados allí. Alguien dijo, la grandeza de cualquier nación, noten bien, no reside en sus finanzas. Eso no le da grandeza a una nación, las finanzas. No reside en su ejército.
no reside en una medicina ni en su educación. La grandeza de cualquier nación reside en su carácter moral. Algo que Sodoma y Gomorra habían echado por la borda. Continúa el autor. Una gran nación vive según sus normas morales, en un sentido innato del bien y del mal, que ha sido escrito en el corazón por el propio dedo de Dios. Una gran nación defiende la santidad de la vida humana. Eso es lo que hace una gran nación. No son tratados de paz, no es abundancia de bienes, no es una economía por el cielo, no son buenos estudios, no es el alcance en cuanto a la medicina, es que aquel que procura la santidad de cada ser humano, porque sin santidad nadie verá a Dios. Una gran nación, continúa el autor, preserva la unidad familiar. Una gran nación tiene padres fuertes y madres fuertes que viven juntos bajo un mismo techo. Una gran nación tiene lealtad a un gran Dios. Esto es lo que hace una gran nación. Ahora, algo que vamos a ver en Sodoma y en Gomorra es que todo esto no está presente. No está allí. Por eso la segunda columna se llama la pecaminosidad de Sodoma. Y vamos a ver que no solamente era el homosexualismo lo que premiaba ahí, porque leemos ese pasaje y siempre se relaciona a esto. Es más, de allí viene la palabra los sodomitas, que quiere decir homosexuales. ¿Sí? Pero no es solamente esto los pecados. Tenemos que ir y tener como base los pecados mencionados en Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50, donde este profeta dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Noten aquí. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Le está hablando a Judá, a Jerusalén. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. ¿Cuántos pecados hay aquí? Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. No fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso, e hicieron abominación delante de mí. ¿Y qué dice el profeta al finalizar este? Y cuando lo vi, los quité. Y me maravillo en la palabra, porque el texto dice: cuando lo vi, las quité. ¿Y qué están haciendo los ángeles al entrar a Sodoma? Verificar que lo que estaban haciendo allí era verdaderamente lo que está descrito acá. Hermoso, ¿no? Respalda que los ángeles estuvieron en Sodoma, caminaron por las calles y vieron el pecado, y es pronunciado aquí. Lo primero que vemos entonces es la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Esto queda evidenciado en cuanto a que decidieron colocar sus mismas leyes, colocar sus mismas reglas, pensar y actuar conforme a su mismo criterio. Y lo vemos desde el comienzo de la historia. Adán y Eva decidieron creer a Dios, o fueron soberbios en aceptar lo que primero ellos querían. ¿Qué vemos en la Torre de Babel? Quisieron hacerse en un gran nombre. Soberbia. Y aquí lo encontramos. Sodoma y Gomorra habían tomado las cosas que Dios había estipulado y las habían echado a un lado, y ya estaban ahora colocando sus normas, sus leyes y su voluntad. Algo que va en contra de la Escritura. Algo que la Escritura respalda en los tiempos de Pablo, como en estos tiempos también lo vemos. Romanos capítulo 1, 18 al 23 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es soberbia.
Porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Vemos esta soberbia en estos tiempos? Habiéndose revelado Dios al hombre, ¿qué hace el hombre? Toma imagen, talla madera y se hace su propio Dios. ¿Esto qué es? Soberbia. ¿Esto ha permeado nuestra sociedad hoy en día? Sí. Estamos ante una sociedad igualmente de soberbia a Sodoma y Gomorra, y si no aún más allá de soberbia. Decidieron fabricar ídolos. Esto sucede hoy en día, un reflejo y una radiografía de nuestra sociedad posmoderna. ¿Qué hay en ella? Soberbia. Y vamos a comenzar a descender por la escalera ante el juicio de Dios. Y está allí Colombia. Y está allí las naciones de la tierra. Porque están dejando lo que Dios estableció como verdad y principio bíblico para preservar la vida, por en cambio cambiarla por lo que ellos creen. Creyendo ser sabios, se hacen necios. Hoy autorizan leyes que ellos se creen sabios, pero que son necios. No solamente se habla de soberbia, y la vemos en nuestra sociedad, también vemos que de ellos se habla de saciedad de pan. Y podría alguno decir, pero bueno, si la saciedad de pan no es pecado. Allí Dios en Deuteronomio 28 habla de que nos saciará de pan. ¿Cómo va a ser algo que es pecado? El pecado en sí no es ese. El pecado es cuando buscamos saciarnos del pan. Cuando las riquezas, las cosas de este mundo que nos llevan a prosperar toman el lugar de Dios. Alguien dijo, el dinero es un buen siervo, pero un mal amo. Y para muchos, pueden que estén hoy sentados aquí, el dinero ya no es su siervo. El dinero es ¿qué? Su amo. Y todo gira cada día que se despiertan en torno al dinero, menos en torno a la voluntad de Dios. Esto es algo que le sucedía ya y nos sucede hoy en día. Más bienes, más dinero, más trabajo, más ingresos. Ser esclavos de posesiones. Eso es lo que quiere volver la sociedad. Recordemos al joven rico. Recordemos al rico insensato de Lucas. ¿Le sirvió de algo sus riquezas? ¿Nos servirá de algo hoy? No sirve de nada. César Vidal, un escritor español, escribió lo siguiente: los bienes materiales son buenos y constituyen ciertamente una buena bendición de Dios, pero cuando sustituyen a Dios en el primer lugar que debemos reservarle en nuestro corazón, resultan tan repugnantes como el acto de inclinarse ante una imagen para rendirle adoración. En otras palabras, Pablo lo dice de una manera más simplificada. La avaricia es idolatría. Colosenses 3:15. Y usted puede que esté ahí envuelto. Nada lo va a saciar. Nada. Si le faltaba 1 millón para su presupuesto mensual, ya no es 1 millón, le faltan 2. Y tengo que trabajar más y no puedo ir a la iglesia. Necesito respaldar y llegar al tope. El problema es que nunca vas a tener tope si tu amor al dinero está allí presente.
Siempre Dios será segundo y el dinero será primero. Eso es algo que también hoy en día vemos en nuestra sociedad. Así que no estamos tan lejos de ¿quién? De Sodoma y de Gomorra, y seguimos escalando en descendencia, decadencia. Hoy vemos cómo a lo largo de negocios, inversiones de multinivel, dinero virtual, recaudadoras ilegales de dinero, aún todo esto se permea en la iglesia por falsos predicadores llamando y motivando a que tú eres próspero en esta vida. Tanto ha llegado la sociedad y se ha involucrado en la iglesia que aún la iglesia predica hoy de eso. Hoy nadie está predicando de ir al infierno en muchos lugares, si siguen así, pero los inculcan y los llevan y los motivan a seguir al Dios dinero, y son entretenidos y alimentadas su sed y su hambre de conseguir dinero por todo lado, trabajos, contratos, estafas, todo. No fue solamente estos dos pecados, hay uno más, otros más. Abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. El ocio de Sodoma. ¿El ocio es pecado? Sí. ¿El descanso es pecado? No. No. Dios colocó un día para descansar. Sin embargo, sinónimos de ociosidad: pereza, gandulería, holgazanería, poltronería, inactividad, comodidad y vagancia. ¿Eso es qué? Ociosidad. Y esto nos da entonces una manera de ver cómo era Sodoma. Abundancia de pan, soberbia, y ahora súmele ociosidad. No querían hacer sino simplemente lo que les satisfaciere hacer a ellos. Y eso es ociosidad. Cuando solamente deseamos hacer cosas que no son importantes, pero para nosotros lo es todo. Eso es ociosidad. Este pecado acabó provocando una espantosa mezcla de insatisfacción en Sodoma y Gomorra. Como hoy en día hay insatisfacción. Y podemos decir, pero ¿cómo es posible que en este día y en estos años sí lo hay? Porque eso es, cuando hay insatisfacción, se busca solamente el placer personal. Y en estos tiempos donde la tecnología ha avanzado tanto, donde hay tantos medios que nos ayudan para aprovechar mayor el tiempo, ahora es cuando oímos decir, es que no alcanza el tiempo. Y escuchemos a nuestros abuelos, o remontémonos. Yo me remontaba a mi niñez. Estufas de gasolina, ¿qué había que hacer? Estaba pitando la olla, ¿qué tocaba? Apague la estufa, saque el cilindro, llénelo, échele aire, vuelva y métalo, y vuelva a prender la estufa. Hoy en día no pasa eso con el gas. Si era de carbón, tenían que ir a cortar la leña, cortar la leña, prepararla y echarla en el fogón. Hoy en día no se ve eso, ¿no? Si las planchas hoy en día son eléctricas, en ese tiempo no eran eléctricas. Tocaba esperar a que se calentaran, dar 3-4 pasos y planchar y volver a colocarla. Hoy en día es eléctrico, pero no alcanza el tiempo. El teléfono de disco, recuerdo, teníamos que girar y buscar el número hasta que llegara, y si era el 9 o el 0, eso era una eternidad, hasta que volviera para poder marcar el otro. Ahora tenemos estos aparatos que solamente es, y estamos de afán, y aún nos disgustamos con ellos cuando no trabajan bien. Ociosidad. Y decimos que no hay tiempo. No hay tiempo. Ya están sonando, ¿sí ven? Ya, denme 5 minutos y termino. Marcan a las 2:15, ¿no? Denle tiempito al Señor, no lo cuadren, no lo metan en un cuadrado. Ahora, ¿qué más podemos ver? Viendo tanta disponibilidad, hoy hay barredoras, hoy hay ollas que con un número ya duran qué cantidad deben durar calentando, tantas cosas,
con tecnología, y aún así, aún peor en los creyentes se oye decir, es que no me alcanza el tiempo. No me alcanza el tiempo, o hay ociosidad en nosotros. Hay cosas que están primando y la cual ha desordenado nuestra vida completamente, que no hay tiempo para lo que verdaderamente es importante. ¿Y qué es verdadera importancia? La palabra de Dios y la oración. Los espectáculos, la música, los conciertos son más importantes y se acuden con más deseo que venir a un culto. La televisión, el celular, estos móviles que nos envían y nos dan deportes, cultura, farándula, todo para distraernos. ¿Y qué dice el creyente? Es que no tengo tiempo. No me queda tiempo, el tiempo es muy corto. No, es el mismo tiempo. Sus prioridades han cambiado. Su insatisfacción con las cosas que hacía son otras. Es que los días serán acortados. Tampoco es una excusa. Ociosidad. Ociosidad. Las reuniones sociales, las amistades, todo esto promueven estas prácticas, la televisión, ahora sumen en las series de Netflix y otras cosas. Todo esto hace posible que busquemos los placeres incorrectos. El fútbol, los deportes, ya tenemos tenis, antes solamente televisaban fútbol, ahora ya hay el deporte que usted quiera y para cada deporte hay una temporada. Si acabó uno, comienza el otro, pero usted no se despegue de ahí y ande informado y llegue a su casa el celular. Ni familia, ni hijos, ni venga yo educo a mi hijo, ni venga yo le enseño, le cojo de su mano, le aprendo a escribir la A, le enseño a escribir la B, la C, sino que solamente toma, mira y aprende a digitar. Esa es la enseñanza hoy en día de los padres. Y el tiempo no alcanza. En el tiempo de antes, las máquinas de escribir, se equivocó, arranque la hoja, vuelve y comience. Ahora tenemos correctores, que usted escribe mal una palabra y ella misma le corrige. Y el tiempo no me alcanza. ¿Ven lo fácil? ¿Y ven cómo esta sociedad está aún sumergida en lo mismo? ¿En qué está sumergida? Ociosidad. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Y la cuarta, bueno, quedan dos, pero solamente hoy ya la última. La falta de compasión, el otro pecado. Ahora, si queremos buscar un respaldo en la palabra para usar el tiempo bien, escriban ahí en sus apuntes Efesios capítulo 5, 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La falta de compasión era otro pecado de Sodoma y de Gomorra. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Un escalón más de descenso en el juicio para Sodoma y Gomorra. No le importaba la necesidad ajena. Y estamos hoy en un mundo cargado y lleno de egocentrismo. Al pueblo de Sodoma y Gomorra no le importaba la aflicción de su prójimo. No le importaban las necesidades del que estaba a su lado. Hoy en día esta sociedad está siendo permeada y enseñada e ilustrada y guiada a que solamente piensen en sí mismas. Pero ¿cómo me va a decir eso, mi hermano? Pues piense en las ideologías de género. Viva usted como usted quiera, no importa lo que los demás piensen. ¿Eso no es volver una generación egocentrista? No importa por encima de quién pase, usted vaya por ese puesto, vaya por ese ascenso, tenga lo que tenga que hacer. Pase por encima, despidan al que sea, usted primero. ¿No es esto egocentrismo? Ahí lo encontramos. Y podemos hablar de esto mucho más. Como de la falta también de pasión y de deseo de ayudar a los demás. Nomás pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que usted regaló algo para alguien que lo necesitaba? ¿Cuándo sacó algo de su bolsillo y lo dio a alguien que lo necesitaba y estaba en aflicción? Pero no, primero, yo estoy afligido, yo soy el que necesito.
Primero, yo. ¿Cuándo fue la última vez que llevó su hijo o su hija a visitar a un anciano? ¿Cuándo fue la última vez que lo llevó a escuchar a una abuela toda la tarde hablar de la necesidad de amor y de cariño que hace falta y de sus soledades? ¿Cuándo fue la última vez que fue a un ancianato? ¿Cuándo fue la última vez que fue a un orfanato? Tal vez nunca hemos ido, pero ¿cuánto necesitamos volver y enseñar a nuestros hijos creyentes, a nuestros niños aquí de la iglesia? Acompáñame a visitar a un anciano, compasión, a un huérfano, dale de tu pan y dale esos zapatos que tienes puestos, quítatelos y dáselos y van a ver la reacción. ¿Por qué? Entonces cómprame unos mejores. Yo. Triste, ¿no? Esa es la sociedad. Esa es la radiografía en la cual vivimos y esto es la iglesia. Muchas veces. Quítate algo que tienes ahí puesto y dáselo a alguien que lo necesita. Y lo piensas 2 veces, 3 veces para dárselo. Falta de compasión. Esto es lo que encontramos en la actualidad. Quitar de nuestro lado todo lo que nos estorbe. Y termino acá. El aborto. ¿Qué es el aborto? ¿Qué es la eutanasia? ¿No es un reflejo de la sociedad quitando lo que le estorba? ¿Saben cuántos abortos hubieron en el 2020 en un promedio de 3 meses en todo el mundo? Hubo más de 12.000 millones de causas. Y es la primera, es una de las causas de muerte que encabeza las listas frente a otras causas de muerte. 12,4 millones de casos seguidos por el hambre, con 3,3 millones. El cáncer, 2,4 millones. ¿Dónde está el aborto? Y en el 2020, en 3 meses y medio, hubo 12,3 millones de abortos en todo el mundo. En 3 meses. Una sociedad completamente sin compasión, quitando lo que le estorba, quitando los niños, quitando vidas. Y no hay niños por cuales adoptar, no hay niños a los cuales apadrinar para sus estudios. ¿Cuántos ya tienen sus hijos en universidades y les resta algo, pero le buscan ese porcentaje en otra cosa, cuando pueden ayudar a uno? ¿Eso es qué? Egocentrismo. ¿Con qué frecuencia hoy visitamos? ¿Con qué frecuencia hoy oímos hablar de esto? ¿Con qué frecuencia eso está en la mesa de nuestros hogares? Niños en los basureros, ancianos olvidados en los ancianatos. Cuando la compasión debe ser algo que nos representa como cristianos. El Señor tuvo compasión de ellos al verlos como ovejas sin pastor. ¿Dios ve compasión en ti? ¿Dios ve compasión en mí? Tengo que decir que todo lo que he dicho hoy en cuanto a este segundo pilar y fundamento ha pasado por mi corazón. Y tuve que ir de rodillas a Dios y pedir perdón, porque la sociedad me ha permeado, completamente egoísta. Y no me paro aquí como un paladín de excelencia. La sociedad me ha permeado. ¿Qué me queda? Ir al Señor, ir de nuevo y decir: pon tu corazón en mí. Y pon tu corazón en la iglesia, porque el mundo no sabe lo que hablamos, ni le importa. Las marchas de hoy en día, nuestros gobernantes no les importa la sociedad, pero el creyente sí debe importarle, para orar por ella y no actuar como el mundo. Amén. Oremos.
Padre, en esta tarde damos gracias por tu palabra. Señor, perdóname si el tiempo he abusado de él. Pero Padre, tu palabra y lo que nos enseñas a través de ella no nos lleva más que a mostrarnos dónde estamos parados y qué nos espera, Dios. Si es que nuestros corazones y nuestras vidas toman el ejemplo de estas ciudades que fueron borradas, fueron llenas de polvo y de ceniza. Padre, ayúdanos a vivir para ti, oh Dios. Ayúdanos a estar distantes de estos pecados que sobresalen a vista de Sodoma y de Gomorra y que no por nada las mencionaste por medio del profeta. Que al entrar a este juicio, Señor, que estaremos viendo el próximo domingo, podamos tener claro, Dios, que esta sociedad no es más que una sombra que cada día crece más y más de lo que fue Sodoma y Gomorra. Ayúdanos, Padre, en esta mañana, ya tarde, a vivir para ti y renueva nuestro corazón. Te lo pedimos en tu favor y misericordia. Ayúdanos a colocarte en el lugar que tú deseas y mereces estar. Apártanos de vanidad, apártanos de toda idolatría. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.